Ya recibimos con muchísimo gusto en la mesa de Informe Capital a Héctor Florit, consejero de Educación Inicial y Primaria. Héctor, gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar algunos de los aspectos centrales que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero esto es solo una parte. En medio de la polémica por el comienzo de clase fijado para el viernes 1 de marzo, previo al feriado de Carnaval, el Consejo de Educación Inicial y Primaria difundió las cifras de repetición en 2018. 3,8% de escolares no superó el mínimo exigido, según datos publicados por el portal del CEIP. Los mayores fracasos se dan en el primer año, donde casi 11 de cada 100 repitió. Este logro ha sido criticado por el magisterio, que ha discrepado con la implementación del sistema de evaluación. Sin embargo, para las autoridades uno de los grandes problemas es el ausentismo escolar. En inicial, se llegó a 40 faltas en 2018, el doble que en primaria. Cada día faltan 50.000 alumnos en la educación pública, en su mayoría en el área metropolitana, pero no todo es negativo. El informe de 2018 indica que la matrícula escolar se incrementó en más de 3.300 niños y niñas, cortando la tendencia a la baja de los últimos 15 años. ¿Cómo se explican las faltas cuando la educación es obligatoria? ¿Es la medida adecuada la retención de asignación si faltan? ¿Qué datos hay sobre la calidad de la enseñanza y los conocimientos adquiridos cuando la mitad de los escolares no alcanzan los logros esperados? ¿Qué lugar ocupa el aprendizaje en la prioridad de autoridades y docentes? En la entrevista de Informe Capital, recibimos al consejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit. La presentación, Héctor, recién lo decía, da para hablar de muchas cosas, la situación de la enseñanza primaria en este momento, pero quiero quedarme con la primera que se mencionaba, vinculada con la repetición. Pasa el tiempo y se sigue discutiendo desde distintos ámbitos. Sí, por supuesto. ¿Cómo se sigue desde el Consejo la discusión y qué criterio se defiende? A ver, yo lo primero que quiero decir es que la repetición es un recurso que en el caso del Uruguay se utiliza como último recurso luego de haber agotado todas las otras estrategias de intervención. Pero hay países con muy buenos resultados educativos donde hay promoción automática, es decir, si el Consejo de Primaria hubiese resuelto que no se repite como un criterio definido como política educativa, no hubiera sido una excepción. Pongo el ejemplo de Cuba, que en las pruebas UNESCO sacó el primer lugar, donde los niños entran a primero y hacen lo mismo que hacemos nosotros en inicial. Van pasando año tras año, clase tras clase, ingresan en primero con el mismo maestro y egresan en sexto. Otros países utilizan el criterio de la repetición solamente en algunos grados, en segundo, otros en tercero. Otros países, como Uruguay, habilita a que el maestro define en última instancia cuándo se debe recursar y cuándo no, pero partiendo de algunas orientaciones que da el Consejo de Primaria, que es conveniente retener al niño en primer año o es mejor dar una mirada de más largo plazo en algunas habilidades fundamentales como es la lectura y la escritura, aplicar pruebas, la prueba Leo, por ejemplo, en la mitad de esos 3 años en segundo y ahí resolver cómo intervenir en forma más potente. Bien. ¿Con qué herramientas? Bueno, con 550 maestros comunitarios, con 400 maestros de apoyo, con escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, con planes personalizados, los PTPs, que son proyectos de trabajo personalizado. Estas son todas estrategias para analizar cuándo es oportuna la repetición. Ahora, el magisterio, en general, sigue entendiendo que es mejor recursar en primero. Y por eso esa cifra de casi un 11% de repetición en primero y muy poquita, por ejemplo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Y yo utilizo este ejemplo, en realidad un contraejemplo, para demostrar que no hay ninguna resolución que le imponga a los maestros la promoción. Cambió.
El criterio cambió con respecto a lo que pasaba en otros tiempos, cuando yo iba a la escuela, por ejemplo. No, no tanto. Que no existían los maestros comunitarios y una serie de planes que usted ahora ha puesto sobre la mesa como elementos que permiten que los conocimientos que no se adquirieron durante el año puedan adquirirse después sin necesidad de repetir. No, simultáneamente, ¿verdad? Intervenciones a lo largo del año, ¿no? A partir de las primeras evaluaciones, ya el maestro tiene que recurrir a un maestro de apoyo, a los equipos multidisciplinarios, a las escuelas disfrutables. Pero si bien ahora tenemos mucho más recursos, particularmente desde el año 2005, la preocupación por la repetición muy alta es muy anterior. El Plan Varela es del año 67, porque ahí se identificó a través de los estudios de la CIDE que había un 23% de repetición, es decir, había 6 veces más, 7 veces más de la que hay ahora, y el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, como se llamaba entonces, elabora un plan para tratar de minimizar la repetición. El profesor Rama y el director general Nadruz, para hablar de otra administración... La segunda presidencia de Sanguinetti. La segunda presidencia de Sanguinetti, resuelve una circular, la 441, por el cual prácticamente era preceptiva la promoción de primero a segundo y se recomendaba que el maestro pasara con todo el grupo. Esta resolución administrativa que resolvía la promoción por este mecanismo tuvo lo que llamamos un efecto rebote. Los que no repitieron en primero repitieron después en segundo y minimizaron el efecto de caída de la repetición en primero. Entonces, por eso este consejo tiene otro criterio. Propone una reflexión sobre el valor pedagógico de la repetición y da al magisterio una cantidad de herramientas para poder intervenir a lo largo del año lectivo, minimizando la resolución o la necesidad de recursar a partir de los resultados al cabo del año. No me quiero centrar solo en repetición, pero es un tema importante y te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué tiene, no repiten, es decir, se llegó a mínimos históricos en el tema de repetición con lo que tú estabas aclarando, pero sigue habiendo problemas de calidad de, yo no sé si de enseñanza o de aprendizaje, ¿no? Es decir, siguen habiendo muchos chiquilines con severos problemas sí, pero, de lectura, sí. De escritura, y ni que hablar lo que se quejan cuando llegan a la universidad, que llega muy poco sí. y con graves problemas hasta de comprensión lectora. Pero la diferencia es que llegan los que antes no llegaban, o los que siempre llegaron, es decir, la clase media ilustrada, esos no tienen problema. Es decir, efectivamente se democratizó el tránsito por el sistema educativo. ¿A riesgo de bajar la calidad? Como todo proceso de masificación, no hay proceso de universalización de un servicio que no toque algunos aspectos de la calidad. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se expande. Es decir, se está expandiendo simultáneamente a incorporación de recursos. Ahora se está expandiendo inicial, pero además se incorporan recursos. Alguien me dirá, ¿los que egresan ahora de inicial de 3 años tendrán la calidad de los que egresaban de la Enriqueta Conte y Enrique cuando era el único jardín? No, seguro que no, porque ahora pasan por 3 años 15.000 y antes pasaban 150. Entonces, naturalmente, cuando se democratiza, se amplía un servicio, hay que tomar muchas medidas, pero sabiendo que hay siempre un costo asociado respecto al tema de la calidad. Pero yo sí quiero contestar el tema de si hoy la educación es mejor o peor que hace 25 o 30 años atrás. No hay ningún dato que pueda afirmar eso. Habrá percepción y habrá un estado de ánimo de criticar a la educación, de establecer... ¿Decís que no hay crisis? Yo lo que digo es que no hay ninguna evidencia que los aprendizajes de los niños de hoy sean peores a los de hace 25 años atrás. ¿Y cómo queda esa comparación? No, yo lo que digo es que los datos que tenemos como censos de aprendizaje, el único anterior son los que hizo el profesor Rama a comienzos de los 90 y fundamentalmente el censo del año 96. Ese censo que dio un piso muy bajo, la suficiencia en matemática estaba ubicada en el 34%, 1 de cada 3 tenía los mínimos. En el 99 mejoró,
en pruebas equivalentes. Sí. En el 2002 volvió a mejorar. Después hubo un periodo de estancamiento. En el año 2013 tomamos otra variable de evaluación. Solo escuela. Sí, siempre solamente escuela, y me estoy refiriendo ahora a series que no son siempre comparables. Y 2016 contra 2013 dio ganancia educativa, es decir, mejora 2016 respecto a 2013 en escuelas de tiempo completo. A partir de una muestra de un tipo de escuela, yo puedo generalizar que en el año 2016 se sabe más que en el año 2013 o 2010. No. Pero es mucho más difícil probar que se sabe menos. Muchísimo más difícil, porque los pequeños indicios como el que acabo de dar de las pruebas de la Evaluación Nacional de Aprendizaje serían indicios de mejora, de logro, de ganancia de aprendizaje, nunca de pérdida. ¿Y no habría que generar herramientas nuevas que permitan sacar conclusiones capaz que más categóricas? Sí, yo era de los que le reclamé al INED la comparabilidad para no perder el acumulado de 20 años de evaluaciones. El INED, seguramente por razones técnicas muy especializadas, desestimó este criterio y comenzamos con las pruebas de punto cero. Estamos en la línea de base que fue las pruebas que difundió el INED este año. Sí, que se conoció. Ya que abrió una puerta del INED, yo abro un paréntesis. ¿Cómo siguió la discusión que se dio cuando hace pocos meses renunció cuestionando lo que él entendía como falta de independencia, un jerarca de origen argentino, docente que estaba trabajando allí? ¿Entiende que debería ser más independiente de los organismos, por ejemplo, de los consejos, el INED? Creo que es una discusión extremadamente política. Yo estaba en el CODICEN cuando se impulsó desde el CODICEN precisamente un instituto independiente. Yo creo que si uno lee el informe del INED, da cuenta de independencia, se es crítico, se es duro. El profesor Palamidesi tenía otras posibilidades en su país, pero si alguien hubiese intentado restringirlo, limitarlo, no se hubiera sido tan crítico, me parece, en el informe. Es un informe duro, crítico, incluso con una distribución de suficiencia y de insuficiencia que uno podría decir, bueno, ahora las pruebas Leo, por ejemplo, de segundo año, están dando una distribución bien distinta, donde la insuficiencia está ubicada no mucho más allá del 15, el 20% de los niños. Porque, a ver, los niveles de suficiencia o de insuficiencia de una prueba estandarizada obedecen a criterios. Alguien pone el baremo y el baremo puede estar más alto o más bajo, ¿verdad? Es en realidad un juicio de expertos el que resuelve dónde se pone la suficiencia. Florit, ¿cuáles son los principales problemas que está teniendo hoy la educación, si no es la repetición, si no lo ve tan grave la calidad educativa? Sin duda el ausentismo. Eso es por lejos el problema más grave que hoy tiene primaria. Todo lo demás no se puede resolver si nosotros tenemos niños que faltan en un guarismo que supone que cada día del año lectivo, de los 185 días del año lectivo, hay 50.000 niños que no concurren. Eso en términos de pérdida económica supone una inversión de $600.000 cada uno de esos días que no se aprovecha. Supone que el niño que faltó... ¿Contabilizado en qué? Porque los docentes igual tienen que ir. Claro, por eso. Digo que hay una enorme inversión de la sociedad uruguaya pensando que tenemos 340.000 niños asistiendo al aula y tenemos 290.000. Y el sistema está preparado para 340. Me refiero a los maestros, a los auxiliares, a las cocineras, a las partidas de alimentación, al material fungible, a todos los servicios que supone esta enorme empresa, la más grande que tiene el Uruguay, que se llama Escuela Pública. Entonces, temas como mejora de aprendizajes, fortalecimiento de los vínculos, desarrollo de los valores, construcción de la ciudadanía, vínculo con las familias, son difíciles de sostener cuando los niños más vulnerables tienen una asistencia intermitente. ¿Cómo se soluciona? Bueno, yo diría
otro de los problemas endémicos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, se hizo un protocolo para prevenir el ausentismo. Hay un software donde se dispara una advertencia a los padres al celular para que vuelvan, recordándoles que hace 3 días que el niño no está concurriendo a la escuela. Hay 4 pasos en este protocolo del ausentismo que pasa desde el maestro de clase, el maestro comunitario, los equipos de la escuela, las escuelas disfrutables, hasta la denuncia judicial. Nosotros judicializamos algunos casos, anualmente alrededor de 200, donde hay elementos de convicción que se está afectando gravemente el derecho del niño, ¿verdad? 200. Sí. ¿En Montevideo, básicamente? Sí, a ver, los mayores problemas en cuanto a resultados educativos están dados en el área metropolitana, en el cordón de mayor exclusión social, claro, que se da en el área metropolitana. Es un problema, en comparación con otros momentos de la enseñanza primaria, ¿que ha crecido el del ausentismo o son números que se mantienen permanentes? Y si creció, ¿a qué se lo atribuyen? ¿Algún tipo de cambio en la sociedad que se pueda destacar? Bueno, el año pasado tuvimos un porcentaje un poquitito más alto de asistencia insuficiente, pero volvimos a un nivel de promedio de días lectivos 159, que es malo. El año pasado estuvimos peor, estuvimos en 156, pero claramente es un tema que hay que trabajarlo porque tiene un componente cultural muy importante. ¿Novedoso? Es novedoso en tanto educación inicial está teniendo una cobertura, la cobertura más alta de la historia. Estamos teniendo 90.000 niños en 3, 4 y 5, avanzamos a más del 75% en 3, tenemos la cobertura más alta de América Latina, pero está claro que hay sectores sociales, sobre todo populares, donde el asistir a educación inicial, sobre todo 3 y 4, es ir a jugar. Bueno, si está frío, igual que juegue en casa. Faltan más en inicial, entonces. Pero faltan el doble en inicial. El promedio de faltas de inicial son 2 meses. ¿Y qué tan grave es eso? Digo, sí, cuando un niño tiene 3 años, no es obligatorio y falta. Yo lo mandaba todos los días, pero... Bueno, yo creo que cuando la sociedad define esta oferta y donde justamente el que accede en forma intermitente a esta oferta son las familias que tienen menor capital cultural, donde la situación del hogar es la más vulnerable, donde muchas veces es una madre sola, donde hay varios niños. Recordemos que además es precisamente en el hogar donde se producen más accidentes en los niños chicos. Yo creo que es un elemento cultural que hay que revertir. Que a las instituciones la persona, el ciudadano, contrae un contrato de hecho con la institución del Estado. Yo lo inscribo, ocupo un lugar que muchas veces hay otros niños que están, familias que están reclamando ese lugar, y me genero el compromiso de efectivamente aprovechar ese lugar. Yo creo que además es grave porque instala una cuestión de discrecionalidad. Hoy sí, mañana no. Bueno, si hace frío, si no tiene ganas, si me levanto tarde, si llueve. Y esto después se traslada también a la vida adulta. La falta de hábitos y de disciplina como modelo hacia las responsabilidades que tiene la familia y que se van construyendo en el niño se trasladan como forma de vida. Yo creo que es muy grave. Yo creo que son de las cosas que es importante revertir. A mí me parece que estas 3 últimas administraciones que tuve la posibilidad de incorporar tuvieron perfiles distintos en primaria. Una primera administración se centró en revisar lo presupuestal y lo jurídico, una nueva ley de educación, un nuevo programa, lo curricular. Una segunda administración se centró mucho en la extensión del tiempo y de las condiciones materiales, la emergencia edilicia que tanto se habló de adecuar local. Y esta tercera administración, liderada por un especialista de la didáctica como es Irupé Bussetti,
está empeñada en la mejora de aprendizajes. Y yo estoy convencido que se están mejorando los aprendizajes. Este libro, este cuaderno, los cuadernos para hacer matemática, traje el de sexto, pero hay desde 5 años en adelante, tienen en paralelo una producción similar en lengua, y son 700.000 libros que están haciendo los maestros uruguayos para que cada niño, cada escolar uruguayo tenga un libro de lengua y un libro de matemática que obedece a los requerimientos más exigentes de la enseñanza, de la didáctica moderna. Y seguramente esto también está en juego para mejorar los aprendizajes. Como está el Plan Ceibal, como están los maestros comunitarios, como está la extensión del tiempo pedagógico y como está sobre todo el esfuerzo de cada maestro en cada uno de los días lectivos. Sobre el cierre, se me ocurrió una cosita muy distinta. Quizá un breve paréntesis con respecto o algo que nos diferencia o que se diferencia de lo que veníamos conversando. ¿Por qué ustedes entienden que las clases tienen que empezar sí o sí el primer día de marzo, hábil? Y lo planteo porque en las últimas horas se discutió mucho por los reparos que, por ejemplo, tiene la ministra de Turismo, que entiende que así se pierde un fin de semana en la temporada. A ver, yo creo que en el tema de educación no solamente hay que serlo, también hay que parecerlo. Cuando nosotros decimos educación, educación y más educación, y la educación es la prioridad número 1 para una sociedad, pero sobre todo para los niños, después no se puede decir que primero está el turismo y después está la educación. ¿Y un día hace la diferencia? Bueno, ¿cuánto es el mínimo para que haya diferencia? Bueno, este es el mínimo en cuanto a días, ¿no? Es claro, un día. Porque hasta hace un ratito estábamos hablando nuestra preocupación entre 156 y 159 días y teníamos que mejorar aún más. Y eso eran 3 días. Yo estoy convencido que más que la cantidad es una señal pública clara que para la educación, para este país y para los niños, el primer día hábil de marzo se empiezan las clases. Lo corto y le pregunto y lo agrego con esto. ¿Esto cómo va con otros países? ¿Sería necesario más días todavía y empezar a mitad de febrero? Porque hay muchos países que dicen que tenemos muchas vacaciones. Sí, sin duda. ¿Se está pensando eso? No. Yo digo, se está pensando, ya pensamos otras cosas. Había 2 semanas de julio y quedó 1 semana de julio. Diciembre tiene más días de clase ahora. Antes, cuando yo era chico, se terminaba el Día de las Playas, el 8 de diciembre. Claro. Hoy estamos terminando el 18 de diciembre. Sí, es un esfuerzo a muchas puntas. Para los docentes, presentismo, para los menores, todo este paquete de medidas que eviten el ausentismo. Estamos en 5 semanas de verano educativo para el 3,5% de los niños en situación más vulnerable. Y acá la tenemos que cortar porque si no, el verano educativo lo tuvimos antes, fuimos. Sí, pero también hace al tiempo y hace a tener esa escuela abierta a la comunidad, al disfrute y al aprendizaje todos los días del año. Gracias, Florit, por haber venido. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.